Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy seguimos en este tiempo de Cuaresma comentando el combate espiritual del Padre Lorenzo Scupoli. Vamos a ver los capítulos 40 a 43. Hoy se recuerda también en la iglesia al cura Brochero, este sacerdote tan simpático que iba evangelizando desde delincuentes a todo el mundo, que le quisieron hacer canónigo y decía: estas alforjas no son para este burro, ¿no? Cuando le pusieron aquel traje elegante, ¿no? Y él quería ir pues de pueblo en pueblo dando ejercicios espirituales, hablando del corazón de Jesús, convirtiendo a veces bandas enteras de delincuentes. Era impresionante este sacerdote. Pues nos encomendamos también a él. Y vamos a ver hoy, en este camino de la Cuaresma, cómo para el combate espiritual no tenemos que ser ni exagerados ni críticos, tenemos que ser orantes. Es necesario, en primer lugar, evitar las exageraciones, porque éstas traen más mal que bien. Y nos recuerda Scupoli a San Pablo, cuando en 2 Corintios 11:14 se nos dice: Satanás se disfraza de ángel de luz para engañarnos. A veces quiere que hiciéramos exageradas penitencias o exageradas oraciones o cosas que no nos corresponden, para que después de ver que no podemos hacerlas, desesperemos de hacer las que sí tenemos que hacer. Por eso, estar muy atento al ángel de luz, ¿no? A veces te vienen personas que te dicen: estoy ahora mismo dándome cuenta que soy un desastre y que una tentación de desesperación me viene con ese pensamiento. Y digo: pero vamos a ver, si el Señor te quiere cultivar la humildad, no te lleva a la desesperanza que paraliza, te lleva a la humildad verdadera que con paz uno asume y se pone en confianza a servir a Dios, no a paralizarse. Por eso digo que a veces el demonio se viste de ángel de luz bajo capa de bien y nos hace mucho daño. Dice este autor también que las lecturas pueden hacer mucho bien o hacer mucho daño. A ciertas personas principiantes les llega tal fervor por la lectura, ¿no? Dice, que se dedican con demasiada voracidad a leer y leer hasta cansarse mentalmente. Y dice, cita al gobernador de Judea, que quiso desacreditar a San Pablo diciendo: está loco Pablo, las demasiadas lecturas le han hecho perder la cabeza. Sin duda no fue así. El apóstol Pablo le dijo: no estoy loco, y las palabras que he dicho son verdaderas y provienen de una mente equilibrada y de buen juicio. Pero es verdad que a veces unas lecturas sin un orden, ¿no?, exageradas, porque el diablo dice: no, pues lee más, y al final puede llevar a ese cansancio mental. Así como el no leer o el leer muy poco lleva al raquitismo mental, dice el autor, y al enanismo espiritual, el leer demasiado con precipitación y afán lleva al cansancio y agotamiento. Bueno, pues cuidado, que el no leer lleva al raquitismo espiritual. Hay que leer, pero no tanto que con voracidad uno ni siquiera asimile, sino que, hay que equilibrar y buscar el orden, como en todo. Fijaros qué texto de Proverbios 2:16. La miel es sabrosa y provechosa, pero si se come en demasía, empalaga. Debes comer únicamente lo suficiente, porque si exageras te producirá hartura y hasta vómito, ¿no? Fijaros, la miel, que es algo tan bueno, ¿no? Bueno, pues también hay que tomarla en su justa medida, ¿no? Pues lo mismo pasa con los buenos libros, ¿no? Una miel muy provechosa para el alma son las buenas lecturas, pero pues eso, tenemos que leerlas en ese equilibrio, en ese orden, no dejar de hacer los trabajos que hay que hacer, la oración que hay que hacer o la vida de familia. Y dice el autor: claro está que la inmensa mayoría de los católicos, más que avisarles de que no lean demasiado, lo que hay que aconsejarles es que lean un poco más, que se lee demasiado poco. Dice: quizá el 90% de lo que leen es más alimento de animales que manjar para el espíritu. Leen noticias, curiosidades, escándalos. Pues eso, cuidado, ¿no? Que a veces hay lecturas, ¿no?, en el mismo móvil o dispositivo electrónico, ¿no? Estás pues viendo noticias que en realidad son curiosidad o banalidades, ¿no?, o escándalos, y tú no tienes que estar ahí. Lean libros religiosos y prefieran siempre los de aquellos autores que tienen detrás de su nombre una S, o sea, libros escritos por santos. Eso en cuanto a la lectura. Y nos dice también las penitencias.
Uno de los errores más dañosos para quienes principian la vida de santidad es dedicarse a imitar los grandes santos en hacer penitencias exageradas, desproporcionadas a sus fuerzas. Los campesinos repiten ese adagio: más vale, más útil es para nuestro trabajo un burro vivo que nos ayude a llevar las cargas que un sabio que esté muerto en el cementerio, ¿no? Bueno, pues cuidar, ¿no? Las penitencias también. A Lucía de Fátima, el corazón de Jesús, ya carmelita, se le aparecía también, ¿no? Con ese libro precioso que ha editado el Carmelo de Coimbra, ¿no? Hablando de la vida de Lucía. Y el Señor le decía: algunos, pensando en que las penitencias que yo pido son extraordinarias, dejan de hacer las que yo les pido, y las que yo les pido son el cumplimiento del propio deber. Fijaros que a veces, ¿no?, miramos la vida de los santos y pues tengo que imitar esto. Mira, sobre todo, imitar a los santos en el amor al silencio, en su aprecio por la humildad, en su inmensa caridad hacia los demás y su inmenso amor a Dios, en sufrir con paciencia las ofensas que nos hacen y las contrariedades y enfermedades que nos llegan, en no comer ni beber de gula, en luchar por evitar el pecado y corregir los propios defectos. Pero en cuanto a sus pavorosas penitencias, si no hemos recibido la gracia especialísima como la que ellos recibieron, será mejor no tratar de imitarlos, porque podemos dañarnos irremediablemente la salud y desanimarnos en el camino de la santidad. Claro, aquellos santos hicieron esas penitencias porque recibieron la gracia para hacerlas. Si tú quieres imitarles en eso, te cansarás, te harás daño y al final desesperarás de la vida cristiana. Por eso se nos dice evitar las exageraciones con un gran sentido común. Lo segundo que nos dice es vivir juzgando y condenando a los demás. San Pablo nos dice: no tienen excusa quien quiera que seas, tú que te dedicas a juzgar y a condenar a los demás, esto es Romanos 2:1, pues juzgando a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que en los demás vives condenando. Fijaros que hay que evitar, ¿no? El Señor nos dirá: no juzguéis y no seréis juzgados. Nuestro orgullo fomenta una baja idea de las otras personas, y cuanta más es la opinión que el orgullo nos hace tomar de nosotros mismos, tanto más baja es la opinión que nuestro desprecio va formando de los demás, y nos persuadimos de que nos hallamos libres de las imperfecciones que tanto criticamos en los otros, y esto es una mentira y engaño, ¿no? El orgullo te hace juzgar con dureza a los demás y en cambio a ti, cuidado, ¿no? Hay una fábula de Esopo que cita el autor, 500 años antes de Cristo, dice: pintaba a quienes critican y desprecian a los demás con dos morrales colgados al cuello, el uno con los defectos de los prójimos, bien enfrente de sus ojos para mirarlos y condenarlos continuamente, y el otro con los defectos propios en la espalda para no verlos ni conocerlos. Ese es nuestro retrato cuando condenamos y juzgamos a los demás. ¿Y cuál es el remedio para este mal del juicio de los demás, de la condena de los demás? Alejar el pensamiento y pensar bien. Cuando empecemos a pensar en los defectos o vicios del prójimo, tratemos inmediatamente de alejar este pensamiento y neguémonos a tomar juicios negativos acerca de ellos. En esos momentos hay que decirse a sí mismo: y no tengo autoridad para juzgar ni condenar a otros, no poseo los suficientes datos para formar juicio acerca de sus pasiones, defectos y malas inclinaciones. Tengo que considerar como escritas para mí mismo aquellas palabras del apóstol: ¿te imaginas tú que te dedicas a juzgar y condenar, que cometes lo mismo que condenas, que vas a escapar del juicio de Dios? En Romanos 2, ¿no? Y aquella promesa de Jesús: no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. La medida que uséis con vosotros, con los demás la usarán con vosotros. Si tenéis misericordia, obtendréis misericordia y tendréis una medida colmada, remecida, rebosante, generosa de la misericordia de Dios. Por eso es tan importante mirar hacia adentro, para evitar juzgar a los demás y condenar a los demás, enfocar toda nuestra atención hacia nuestras propias miserias y debilidades. Si así lo hacemos, hallaremos tantas cosas que corregir y reformar dentro de nosotros que ya no tendremos tiempo ni gusto para dedicarnos a juzgar a los demás, y aprenderemos a mirar las faltas de los otros con una bondadosa caridad. Hay que pensar que si vivimos juzgando a los otros, que los otros tienen algún vicio, puede ser que nosotros también lo tengamos, como dice el refrán: juzga el ladrón, que todos son de su condición. Y dice: así como quien en su niñez sufrió la corrupción por parte de algún adulto, cuando llega a la edad mayor vive juzgando continuamente que los adultos están corrompiendo a los menores,
De la misma manera, atribuyendo a otros ciertas miserias y malas inclinaciones, ello puede ser indicio de que nosotros las tenemos o las sentimos. Dice que hay un promedio impresionante. La mayor parte de las veces que hemos juzgado, que hemos condenado a los demás, nos hemos equivocado. Fijaros que nosotros hemos de mirar, ¿no? Pues eso, a los demás con misericordia. No nos pase lo de ver la mota en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y dice, si la falta es verdadera y pública, si es algo verdadero y público, dice, en esos casos pensemos que esa persona debe tener muchas cualidades y virtudes ocultas y que probablemente ha hecho muchísimas obras buenas que nosotros ignoramos, y consideremos que si Dios le ha permitido caer en esa falta, probablemente ha sido para curarle su orgullo y aumentarle la humildad y para que se vuelva más comprensible con los demás, y que por tanto su ganancia al hacerse pública esta falta va a ser mayor que la pérdida que ha sufrido con el descrédito que le ha llegado. Esto es pensar bien. Qué hermoso lo que dice Scupoli, ¿no? Dice, una falta verdadera y pública. Bueno, pues mira, servirá para su humildad. Seguro por la gran cantidad de obras buenas que ha hecho podría enorgullecerse y Dios le cura así. Qué buena persona es Scupoli. Ojalá nosotros seamos así. Y dice, ¿y si la falta es enorme? ¿Y si el pecador es impenitente, endurecido y no demuestra inclinaciones a la conversión? En estos casos, después de hacer el propósito de rezar todos los días por la conversión de los pecadores, que este será quizá el mayor favor que a ellos les podemos hacer, y solo en el cielo sabremos cuánto bien hicimos rezando por su conversión, elevemos nuestro espíritu hacia el cielo y pensemos en cuántos y cuántas están allá arriba gozando del paraíso eterno, después de haber llevado por muchos años una vida de pecado que parecía impenitente y sin esperanza de conversión, y de pronto quizá por las oraciones y sacrificios que alguien ofreció por los pecadores, recibieron una gracia de esas que los místicos llaman tumbativas y cambiaron su vida y lograron después llegar a la santidad. Dice el libro del Eclesiástico, de nadie demos un juicio antes de que haya llegado al final de la vida, porque hay gente que empezó bien y terminó mal, y otros pueden empezar muy mal y terminar muy bien. Nunca sabemos. Por eso, nosotros orar por el que vemos que ha caído, ni siquiera en esos casos juzgar, que también nos equivocamos. No solo Dios es capaz de juzgar, porque Dios es el que conoce hasta lo profundo del corazón, y por eso nos dice el autor pedir la benignidad, ser buenos, comprensivos unos con otros, ¿no? La palabra de Dios nos insiste continuamente en eso, ¿no? Que el amor soporta sin límites, aguanta sin límites, no lleva cuentas del mal, esa benignidad. Y con la mayor frecuencia deberíamos tener en nuestros labios aquella ejaculatoria que tantas personas han repetido miles de veces y que a tantos corazones duros e irreflexibles e inflexibles los transformó en corazones comprensivos y amables, que dice Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Y así nos haremos acreedores de esa promesa. Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, que dice Ezequiel 36, arranca mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Y en ese sentido regálame esa mirada misericordiosa, que luego al final me alcanzará esa misma misericordia y se nos dará una medida amplia, buena, generosa y rebosante, que dice el Evangelio de San Lucas 6:38. Y lo que nos dice, no solo exagerados, no solo no críticos, no exagerados, no críticos, sino orantes. Hemos de ser almas de oración. Esa es el arma más poderosa para vencer en el combate espiritual. Y por eso vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar, que nos haga descansar en Él, que nos conceda descansar siempre en Él, en su amor, en su misericordia. Vamos a cantarle esta canción que dice así. Ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale. Tenemos que aprender a adorar a Dios,
Tenemos que estar en su presencia y descansar en Él, y a la vez que Él pueda descansar en nosotros, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar. Hemos venido a este mundo ¿a qué? A glorificar a Dios, y para eso necesitamos también ser almas de oración y también para salir vencedores en los combates del Espíritu. Nos ha ido diciendo este autor que hay 4 armas: desconfiar de uno mismo, segundo, confiar en Dios, tercero, emplear los talentos, y cuarto, importantísimo, fundamental, el arma y la más poderosa y efectiva es la oración. Ser almas orantes. Todos los demás bienes me vinieron junto a ella, dice la Escritura, hablando de la sabiduría, y lo mismo pasa con la oración. Es el canal por el cual se nos envían todas las ayudas que recibimos del cielo. Es la espada que Dios ha puesto en nuestras manos para que combatamos a los enemigos de nuestra salvación y los derrotemos. Ahora es verdad, la oración tiene sus condiciones. Orar es hablar con un Dios que nos ama y nos escucha con infinita bondad y con gran interés por ayudarnos y defendernos. Pero al orar hay que tener cuidado de cumplir ciertas condiciones para que la oración le agrade a nuestro Señor. Los santos dicen que al orar debemos hacer 4 cosas: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar favores. El peligro sería únicamente suplicar favores, es verdad, hay que pedir. Y Dios, cuando nos enseña el Padre Nuestro, nos enseña 7 peticiones. No hay que decir tengo que tener al cielo cansado, no hay que decir eso. Ni tampoco decir solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, sí, pero qué bonito es acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Cuando estás en necesidad pide, pero también cuando no lo estás. Y por eso no solo pedir, también adorar, dar gracias, pedir perdón. Tenemos que hacerlo. Lo hacemos así con Dios. De hecho, es muy importante ganarnos su amistad y en ese sentido agradecer antes de pedir. Al pedir conviene que lo que se pide agrade al dador, y en este sentido hay que pedir no solo los bienes materiales, también la conversión, la salvación del alma, crecer en santidad, el conseguir la vida eterna para nosotros y para el mundo entero. Le agrada mucho a nuestro Señor y por eso siempre pedirlo, ¿no? Y tiene pues una ventaja grande la oración. Hay que pedir que nos guste rezar, que nos guste rezar. Así venceremos fácilmente la tentación. Por la mañana la oración es la llave que nos abre a los tesoros de Dios y por la noche es el manto que nos coloca bajo su divina protección. Por eso a la mañana y a la noche hay que rezar y hay que rezar sin desfallecer. En algunos apostolados a veces falta la oración y por eso no dan fruto. Casi todos los apostolados modernos, la nueva evangelización, tiene horas de adoración detrás, porque si no, no funciona. Y hay que orar con mucha confianza en el poder y la bondad de nuestro Señor. San Pablo dice, Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3:20, fijaros, ¿no? Dios puede dar mucho más de lo que tú te atreves a pedir. Y en ese sentido es importante también pedir la voluntad de Dios, pedir la voluntad de Dios. Él no se equivoca. Por eso decirle, hágase tu voluntad, aun en las virtudes y en el progreso espiritual, que si son bienes que nos aprovechan siempre y muchísimo, hemos de pedir todo esto al Señor, pero no por darnos el gusto de ser más buenos y más estimados, sino para agradarle más a Él y cumplir mejor su santísima voluntad. También es importante que nosotros obremos de manera que merezcamos lo que pedimos, es decir, obrar con buenas obras y así pedir desde ese corazón ilimitadamente bueno. Con Dios a las buenas conseguimos todo lo que deseamos y mucho más, pero a las malas no conseguimos sino fracasos. Y en ese sentido, como hace el Señor cuando va a pedir la resurrección de Lázaro, te doy gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera. Hay que agradecer antes de pedir. Agradecer antes de pedir. ¿Cuánto nos ayuda eso? Y así nos concede el Señor lo que necesitamos. En Tesalonicenses 5:18 se dice, hay que ser siempre agradecido. Demos gracias a Dios en todo, que esta es su santa voluntad. También es importante y muy verdadero emplear un abogado, ¿no? Cuando a veces la gente dice, pues consultaré con mis abogados. Bueno, tú buscas un intercesor, buscas un abogado. Nuestro principal abogado es Cristo. Él nos dirá, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo daré.
no, os lo concederé, Juan 15, 16. Pero tenemos también, abogada nuestra, cuando rezamos en la salve, es María. Y también Jesús nos dirá, os daré otro abogado, otro paráclito, otro que os consuele. Y habla del Espíritu Santo. Esos son mis 3 abogados. Pues venga, consultaré con mis abogados. Y no tienes un duro para pagar ni un solo abogado. Pero da igual, tú tienes estos 3 abogados que gratuitamente, por puro amor, están siempre ayudándote. La oración que es irresistible es la oración perseverante, perseverante. ¿No? La viuda del Evangelio en Lucas 18, ¿no? Si ese juez injusto hace eso por esa viuda, ¿cuánto más no nos dará el Padre del cielo? Y en este sentido hay que esperar que el Señor nos va a ayudar. Hay un caso que pone una señora que fue a una familia rica a pedir un vestido para su hijita que era muy pobre. Llamó a la puerta y enseguida abrieron, escucharon, subieron a buscar en los baúles el mejor vestido. Y cuando bajaron con él se había marchado. Debió pensar que no se lo iban a dar, que le habían cerrado la puerta. Y por no esperar se quedó sin eso, y a veces nos pasa eso. Pero ¿y si tarda demasiado? Hay que seguir esperando. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir. Dios nos oye siempre, dice San Juan, y nos oye y nos ayuda. 1 Juan 5, 14. Por eso no desfallecer en pedir y en pedir cosas útiles y provechosas. Dice Isaías 65, no han terminado de hablar en su oración y ya les estoy enviando una respuesta en su favor. Eso dice Dios. Y dice el autor, ¿y si somos indignos de ser escuchados? Cuando Dios parece no hacer caso, debemos humillarnos y reconocer que no somos dignos de que Él nos oiga y nos ayude, pero nos quedemos en el recuerdo de nuestras miserias. O sea, no nos quedemos ahí, sino que desde ahí, por el trampolín de la confianza, digamos, yo no lo merezco, pero tú sí eres bueno para dármelo. También los perrillos reciben las migajas que caen de la mesa de los amos. Nuestro Creador no necesita que le informemos acerca de lo que necesitamos, pues bien sabe el Padre lo que necesitamos. Pero sí hay que permanecer ahí con esa certeza, pedid y se os dará. Tampoco hay que pedir como con miedo, ¿no? O como con tanto afán que parece que no me lo va a dar, no me lo va a dar y estoy como ansioso. Hay que pedir con confianza y no solo lo material, sino todo. Primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se nos dará por añadidura. El autor habla de 2 clases de oración, oración vocal y oración mental. Y es muy importante, el rezo del rosario, es muy importante, ¿no? Los salmos. Señor, mira que me está venciendo la tentación, ven pronto a ayudarme. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Repetir como jaculatorias, ¿no? O en el Salmo 66, inclina, Señor, tu oído, escúchame, que soy un pobre desamparado. Y también oración mental, ¿no? Pues con nuestra mente nos ponemos en confianza ante el Señor y Él nos ayudará siempre con humildad recordar sus bondades. Y hace una lista, que quiero terminar con esto, leyendo algunas reglas para orar con sencillez. Ante todo, separemos cada día algunos minutos para estar a solas con Él. Segundo, hablemos con sencillez, como un hijo amado con el Padre más bueno. Tercero, en diálogo con Dios cuando estamos en el trabajo. Cuarto, convenzámonos de que Dios está con nosotros siempre y deseando ayudarnos. Quinto, oremos con absoluta seguridad de que Él siempre nos oye. Sexto, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa confianza en la bondad de Dios. Séptimo, que Dios, si nos sucede algo, lo permite para nuestro bien. Octavo, oremos dejando que todos los problemas queden en manos de Dios. Ocúpate tú. El Salmo 55, coloca tus problemas en manos del Señor y Él actuará. Y noveno, digamos alguna oración por nuestra ciudad. Dice Jeremías 39, orad por la ciudad y el país donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. Bueno, pues son claves y consejos que nos va dando que me parecen muy importantes y termino con estas preguntas por si alguno quiere considerarlas. Primero, respecto a las lecturas y penitencias, ¿exagero o me paso por poco? Segundo, ¿soy consciente de que como juzgue seré juzgado? ¿Critico o rezo por aquel que ha caído? Tercero, ¿rezo con confianza y sin desfallecer? Cuarto, ¿solo pido cosas o también adoro, pido perdón y doy gracias? ¿Mi oración es vocal y mental? Y quinto, ¿pido solo cosas materiales o agradezco antes de pedir?
¿Empleo un abogado? ¿Empleo un intercesor? Bueno, pues con todo esto les dejo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto si Dios quiere. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Talavera de la Reina.